Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Mundo Seba. En este video en particular es cuando arrancamos con el taller, el curso de dibujo que es Aprende Dibujo Online. Vamos a arrancar con la primera clase, los primeros ejercicios que van dirigidos en un conjunto de temas a la creación de personajes. Puntualmente, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a empezar viendo algo sobre líneas y algo sobre figuras geométricas. Abajo en la descripción de este video vas a encontrar un link que te va a llevar al Google Drive, en donde vas a poder descargarte de manera gratuita el PDF que preparé para esta clase de figuras geométricas. Lo descargas de manera gratuita y ya tenés ahí una apoyatura teórica. También te voy a dejar en este apartado acá arriba un videíto en donde te propongo algunos simples ejercicios de línea para que puedas ir calentando la mano antes de empezar a dibujar. ¿Bien? Unos pequeños ejercicios de líneas que de a poquito voy a ir nutriendo esa lista de reproducción para que puedas tener diferentes ejercicios. Así que bueno, arrancamos con esto. Figuras geométricas. Bien, nosotros sabemos que las figuras geométricas están formadas por líneas. Bien, y la línea, si uno la tuviese que definir de manera matemática, es una sucesión infinita de puntos. Ahora, las líneas tienen diferentes cualidades y también tienen diferentes formas expresivas. Por ejemplo, acá te voy a mostrar unas líneas que son iguales en todo su desarrollo, de principio a fin. Y a estas líneas se les suelen decir homogéneas, porque no varían en su espesor, en su grosor, son continuas y no varían en su grosor. Después tenés también las que son moduladas o valorizadas, que suelen tener por momentos una parte más fina y otra parte más gruesa y se ensanchan. Y tienen otro tipo de valor expresivo, también esas líneas a la hora de dibujar. Las líneas homogéneas se utilizan para cierto tipo de dibujo, las líneas valorizadas para otro tipo de dibujo generalmente. Y después también tenés variaciones en las formas de la línea en cuanto a su desarrollo. Por ejemplo, tenés algunas que son quebradizas, duras, otras que son más bien ondulantes, o también tenés líneas como te muestro acá, que tienen digamos una mixtura, se mezclan una cosa con la otra. Puedes encontrar líneas que arrancan homogéneas y después se quiebran y después hacen una ondulación, o incluso también tenés diferentes tipos de líneas, por ejemplo líneas punteadas. Vos podés hacer tipo guioncitos y intercalando con espacios, y el ojo igual lo va a leer como una línea, el ojo de la persona que lo está viendo, por más de que vos lo hagas, digamos, como pequeños guiones. Bueno, con ese tipo de líneas vos podés dibujar diferentes cosas, entre ellas formas geométricas, las mismas que te enseñaron en el colegio o que estás aprendiendo si estás atravesando la escuela primaria en el colegio. ¿Cuáles son estas formas geométricas? Bueno, partamos por las más simples, las más conocidas. Tenés el círculo, tenés el cuadrado y tenés el rectángulo. También está el triángulo, ¿verdad? Círculo, cuadrado, triángulo. Pongámosle como las bases. Pero después, estas formas geométricas planas, que tienen dos dimensiones, ¿sí? Tienen sus variaciones. Por ejemplo, un círculo, si vos lo achatás de arriba y de abajo, se transforma en una elipse, que también algunos le llaman óvalo, pero el término correcto es la elipse. Después tenés el cuadrado, que a medida que uno le va agregando lados, se va transformando en otro tipo de figuras. Por ejemplo, si uno lo aplasta al cuadrado, se transforma en un rectángulo, ¿sí? Y si le agrega a su vez otras líneas, otros lados a esa figura, se puede transformar en un pentágono, en un hexágono, en un octágono, o sea, todo con ágono, que tiene que ver con los ángulos. Mientras que los triángulos, por ejemplo, hay de diferente clase.
sabemos que tenemos el triángulo equilátero, que significa que que miden igual todos los lados, ¿sí? Es el triángulo más conocido. También está el triángulo escaleno, que te lo muestro acá. El triángulo escaleno tiene las medidas diferentes en sus 3 lados. Y después tenés el triángulo isósceles, que el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno que mide distinto. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes tipos de figuras geométricas. Y con estas figuras geométricas uno lo que puede hacer también es mezclarlas y utilizarlas para crear personajes. Y aquí ya empezamos a meternos en lo que es la creación de personajes. Acá te muestro en el PDF cómo es que yo construía Seba en base a círculos, elipses, rectángulos, hasta incluso un trapecio o un símil trapecio que forma parte del cuerpo de Seba. Y a medida que lo iba estructurando, haciéndole la base al dibujo, después, en una segunda instancia, en un segundo paso, le fui agregando algunas características del personaje, como pueden ser la nariz, los ojos, la boca, los dedos de las manos, el pelo, para que en un tercer paso poder pasarlo en limpio, poder remarcarlo, como solíamos decir cuando éramos chicos. O sea, primero, entonces, pero para poder remarcarlo y que quede bien, estas líneas de construcción había que hacerlas sin apretar el lápiz, porque si no después es difícil borrarlas. Entonces se hacen primero las líneas de construcción y después uno lo puede remarcar ya sea con el lápiz mismo o con algún marcador, una fibra, para que quede bien y después borrar el lápiz que quedó abajo. Entonces, tengo varios ejemplos que te estoy dejando acá de distintos personajes del mundo Seba, de cómo es su construcción, para que vos te inspires y puedas también jugar y puedas diseñar tus propios personajes conforme a tu manera de dibujar. Bien, siempre basándote en figuras geométricas. Una de las cosas que también te muestro en este PDF es que se suele utilizar las cabezas del personaje como una medida para determinar la altura que va a tener el personaje. Vos podés hacer un personaje que tenga, no sé, 7 cabezas de alto, 3 cabezas de alto, 2 cabezas de alto, y de esa manera poder ir logrando diferentes características de personalidad, diferentes características en el personaje que aporten a cómo es la psicología de tu personaje, que aporten a cómo se va a mover el personaje. Entonces, bueno, eso lo podés determinar vos en relación a cuántas cabezas querés que tenga de alto tu personaje. Es como una unidad de medida, que lo vamos a ver en una próxima clase. Bien, para no extenderme más, te voy a proponer 2 trabajos prácticos. El primero va a ser de que busques